No importa qué tan maduros y tolerantes digamos que somos, cuando alguien critica algo que tiene que ver con nuestro físico o con nuestra personalidad, aunque logremos enmascararlo y pretender que no nos hace daño, siempre muy en el fondo sentimos que nos están ofendiendo o sentimos cierta oposición cuando alguien quiere criticar algo que hacemos o algo de nuestra vida. Eso es algo muy normal y tiene que ver con el desarrollo del ego o de la autopercepción que tenemos de la manera en la que nosotros nos hemos desarrollado y de cómo hacemos las cosas. Y digo que es normal, pero no es lo más conveniente. Ahora, alguien que pueda obtener alguna crítica sin enojarse es claramente una persona que tiene un nivel de madurez y de desarrollo intelectual y emocional tremendísimo, muy distinto al del común de la población. Sin embargo, se trata de poco a poco ir dándonos cuenta, perdón, que la retroalimentación, si la sabemos tomar de una manera fría y de una manera productiva, puede ser lo que más nos ayuda a ir mejorando poco a poco en nuestro desarrollo integral, tanto en nuestras capacidades intelectuales como en nuestros hábitos, incluso en nuestra apariencia física, si es que lo queremos tomar de esa manera. Hay un libro que si no lo han leído, es un libro bastante famoso, que si no lo han leído se lo recomiendo, y es Los Cuatro Acuerdos, me parece que el nombre es Martín Ruiz, se los voy a poner en un video. Dentro de estos cuatro acuerdos, pues hay unas ideas muy interesantes que pueden servir para nosotros cambiar nuestra vida, o no nuestra vida, sino la manera en la que percibimos nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. El segundo acuerdo es el que más sentido tiene para esta clase, y es aquel que dice, no te tomes nada personal. ¿A qué se refiere este acuerdo? ¿A qué se refiere esta máxima de filosofía personal? Significa que cuando nosotros permitimos que lo que alguien más nos dice nos afecte la manera en la que nosotros pensamos de nosotros mismos o incluso nuestros estados de ánimo, estamos permitiendo que el veneno de alguien más no nos sirva para retroalimentarnos, no nos sirva para crecer, sino que nos sirva para sentirnos mal. En el momento en el que nosotros empezamos a tomar una crítica o un insulto de manera personal y no entendemos que cada quien habla según lo que trae dentro, nos estamos permitiendo que alguien más cambie la manera en la que nos sentimos. Ahora, hay una delgada línea, solo un paso de diferencia entre saber interpretar la retroalimentación sanamente y permitir que la gente nos esté ofendiendo constantemente. Aquí no se trata de dejar que el mundo nos ofenda o dejar que la gente nos hable mal, sino se trata de saber diferenciar cuándo se nos está atacando porque la persona que nos está diciendo algo pues tiene sus propios traumas, tiene sus propias debilidades y por eso se refleja en nosotros o le da coraje la manera en la que nosotros llevamos nuestra vida. Y cuando en realidad alguien nos está haciendo una crítica que podemos llamar una crítica constructiva. Ahora es muy sencillo saber cuándo se hace de cuál manera y cuándo es para ofender y cuándo es para que nosotros construyamos mejor nuestras vidas. Lo más sencillo de entender es que cuando nos lo dice alguien en quien confiamos, que creemos y se siente o se escucha de una manera positiva, pues la manera más sencilla de saber que lo están haciendo por nuestro bien. Pero también hay veces en las que esas mismas personas que queremos tanto pueden hacerlo no necesariamente para nuestro mejoramiento, sino porque ellos sienten dentro de sí mismos la necesidad de hacer sentir mal a alguien más para poder estar en paz con ellos mismos. Ahora, no es nuestra tarea querer cambiar lo que esa persona siente, no está dentro de nuestras responsabilidades hacer lo que piense distinto sobre nosotros, porque si pasamos la vida queriendo cambiar lo que las personas ven en nosotros, pues vamos a desperdiciar nuestra vida por querer cambiar la percepción de alguien más. De lo que sí se trata es de saber dar y recibir retroalimentación de una manera objetiva, pero más que nada fructífera o productiva, que nos sirva de algo tanto a nosotros como a la persona con la que estamos hablando. Hay muchos videos de motivación personal que hablan sobre cómo dar retroalimentación y cómo recibir críticas o cómo saber amortiguar una crítica negativa. Sin embargo, no vamos a concentrarnos en las críticas negativas, sino en la manera en la que nosotros recibimos la retroalimentación que alguien nos da. Esta retroalimentación no va nada más de las personas que están cerca de nosotros o que son emocionalmente cercanas a nuestras vidas, dígase papás, hermanos, amigos, pareja, etcétera, sino también cuando empezamos a ser líderes de nuestra vida y empezamos a tratar de ser líderes de la sociedad y de un proyecto de vida en una empresa o en un proyecto emprendedor, tenemos que aprender a dar y recibir retroalimentación porque en ello se basa la clave para aprender o para amargarse. Entonces, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Hay muchas que podemos seguir platicando de manera
un poco más informal, si es que así lo quieren. Sin embargo, me gustaría que nos enfocáramos el día de hoy a 4 puntos principales cuando vamos a dar retroalimentación a alguien más, porque también dentro de las relaciones, que esta unidad es la unidad de relaciones, tenemos que aprender a decir a alguien más retroalimentación para que a esa persona le ayude a crecer también. Pero también tenemos que aprender a recibirlo. Vamos por la primera parte. Cuando nosotros somos aquellos que se nos pide un consejo o que a nosotros nos nace la idea de darle a alguien más retroalimentación para que sea de su beneficio. Son 4 puntos y digo, son muy sencillos, pero quiero hacerlos todavía más sencillos con una breve explicación de cada uno. Cuando vamos a dar retroalimentación, lo primero es ser objetivos. ¿A qué me refiero con ser objetivos? Ser fríos y ser muy centrados en los hechos, no tanto en las opiniones, porque las opiniones juegan mucho con la subjetividad. Ser objetivo significa que no permitamos que las diferencias entre esa persona y yo, el resentimiento propio de experiencias pasadas o la subjetividad de nuestras vidas hablen por nosotros. Cuando le vamos a dar a alguien más retroalimentación, tenemos que basarnos en los hechos, en lo objetivo que puede aplicar esa persona en su vida. Hay que ser concretos. Número 2, cuando estamos dando retroalimentación hay que ser elocuentes. Elocuentes significa que tenemos que tratar de hablar lo más claro posible y con palabras que ambas partes entiendan. Cuando damos retroalimentación y la recibimos, no siempre el nivel intelectual o el nivel de conocimiento y aprendizaje va a ser el mismo. Casi siempre cuando hay retroalimentación, una persona tiene mayor experiencia que la otra. Por lo tanto, si nos toca el punto en el que nosotros tenemos más experiencia, tenemos que hablarle a la otra persona en un idioma que ellos mismos conozcan. No podemos ser demasiado técnicos, no podemos ser demasiado formales, si es que así lo quieren ver. Tenemos que hablar de manera clara, sin darnos muchos rodeos, pero también con palabras que ambas partes entiendan. Si no, el mensaje se pierde. El tercer punto, tenemos que reflejarnos. Cuando damos retroalimentación, tenemos que reflejarnos en la otra persona, no nada más para hacerlo de una manera más suave o menos agresiva esta retroalimentación, sino porque es mucho más sencillo hacerle ver a alguien que lo que le estamos diciendo es por su bien cuando hablamos de una experiencia propia. Si se han fijado, siempre que yo estoy tratando de darles clase, cuando tenemos oportunidad, me gusta empezar por una experiencia propia, porque es más sencillo que la otra parte sea receptiva al mensaje, si ve que nos estamos reflejando en ellos, si siente este sentido de pertenencia a la plática, es mucho más fácil que el mensaje se transmita. Hay que reflejarnos, hay que incluir ejemplos, consejos y recomendaciones que nos hayan servido a nosotros para que la otra persona vea que esto no es nada más una parte teórica, que esto no es nada más una lección que se está dando, sino que es un consejo que nos sirvió y lo estamos reflejando en ellos. Y el cuarto punto, cuando vamos a dar retroalimentación, tenemos que ser pacientes. ¿Por qué pacientes? No podemos esperar que todas las personas tengan las mismas técnicas, el mismo ritmo de aprendizaje o de desarrollo que nosotros. Por lo tanto, tenemos que hablarle a la otra persona, darle retroalimentación y consejos, hablándole con la misma tolerancia que le darían a un miembro de su familia o incluso a ustedes mismos. ¿Cómo les gustaría que alguien más les dijera a ustedes sus áreas de oportunidad? Hay que ser pacientes porque no siempre lo que queremos decir va a resonar de una manera tan congruente con la otra persona. Por lo tanto, habrá veces que tengamos que hacerlo un poco más extensivo o un poco más lento para que el mensaje de retroalimentación en realidad sea resonante en ellos. Hay que ser pacientes y tolerantes. Ahora, todo eso es cuando nosotros estamos dando la retroalimentación. Pero cuando la recibimos, hay otros 4 puntos que también tenemos que tomar en cuenta. Esos 4 puntos empiezan, el primero es el mismo que cuando lo damos, pero tiene una aplicación distinta. Cuando recibimos nosotros un consejo o retroalimentación, tenemos que ser también objetivos. ¿Por qué? Tenemos que entender que lo que la otra persona nos está diciendo no necesariamente es una opinión suya sobre nosotros, es un consejo práctico de lo que nos está faltando o de lo que nos puede ayudar para progresar. No dejes que tus vulnerabilidades te hagan sentir atacado u ofendido. Esto es lo más común cuando alguien nos da un consejo. Tenemos tan vulnerable el sentido de autoestima o de autoconfianza cuando empezamos a hacer algo nuevo, cuando empezamos a liderar un proyecto de vida, que pensamos que estamos tan alertas de lo que pueda pasar, que pensamos que cuando alguien más nos da retroalimentación, nos está atacando o está criticándonos de manera mala. Y sí hay veces que sí lo van a hacer por eso, porque pues ya vimos todo lo que conlleva la autoestima de terceras personas. Pero hay ocasiones en las que tenemos que aprender a definir
que se está haciendo esto de una manera objetiva, que no nos están atacando, ofendiendo o criticando de una mala manera, por lo que no debemos dejar que las vulnerabilidades de nuestra personalidad nos hagan pensar que es otra cosa más que retroalimentación objetiva y práctica. Número 2, hay que ser receptivos. Es muy común que la gente que no sabe recibir críticas, en cuanto le empiezan a decir algo, se cierre, se mantenga en su punto de vista y no acepte consejos, no acepte otros puntos de vista. Ayer hablábamos de perspectiva. Las personas que no son receptivas cuando les dan retroalimentación se cierran y su perspectiva es la única que ven. Entonces, hay que mantenernos abiertos al hecho de que esto puede hacernos crecer y puede hacernos aprender algo nuevo. Hay que ser receptivos, hay que mantenernos siempre abiertos a lo que se nos puede decir, tomar lo que nos sirva y lo que no nos sirva, desecharlo, pero no hacerlo de una manera agresiva o no cerrándose, sino siendo receptivos y ya después digerirlo un poco dentro del tamiz de nuestra capacidad intelectual y dentro de lo que nos sirve en realidad. Entonces, objetividad y receptividad. La tercera, hay que preguntar, hay que ser inquisidores, siempre hay que tener la habilidad de, una vez que somos objetivos y receptivos, no quedarnos únicamente con lo que nos dicen. Porque a veces, tanto las circunstancias como el nivel de confianza, como el tiempo que se tiene para recibir retroalimentación, para que nos digan un consejo, no siempre es el apropiado, no siempre es tanto tiempo como necesitamos. Por lo tanto, no hay que permitir que cuando alguien nos dé retroalimentación se quede nada más en un consejo teórico. Hay que hacer cabida, si es que se puede, para preguntar más. Si nos están aconsejando algo, si nos están dando retroalimentación sobre un área de oportunidad que podemos desarrollar, pero hay que preguntarle cómo se te ocurre, de qué otra manera crees que puedo hacerlo mejor. No quedarnos únicamente con el mundo de las ideas, sino pedir consejos sobre acciones. Hay que pedir consejos prácticos que vayan más allá de lo teórico. No hay que quedarnos nada más con lo que se nos dice en el momento. Y el último, el cuarto punto de cuando recibimos nosotros retroalimentación es agradece. Hay que aprender a ser agradecidos con lo que se nos está diciendo, aunque sea una crítica que no sea constructiva, aunque sea alguien que nos está queriendo únicamente hacer sentir mal, hay que agradecerlo porque el hecho de que una persona se esté tomando el tiempo de hablar con nosotros sobre algo que nosotros hicimos, en el peor de los casos ya quiere decir que esa persona por algo nos está diciendo las cosas o por algo nos está criticando, es porque o le da coraje o le importa lo que estamos haciendo. Si es que le da coraje, pues bueno, sabes que muchas gracias, tampoco te importa, pero pues mínimo ya tengo tu tiempo, ya tuve tu tiempo enfocado en esto y lo que tú me digas me va a servir en primera para saber qué tipo de persona eres y en segunda para no volver a permitir que tú entres en mi vida o al contrario, para agradecer lo que me estás dando, aplicarlo y seguir teniendo esta conversación, esta relación contigo que me haga crecer. Aprender a ser agradecido con el hecho de que alguien no solo te está escuchando y poniendo atención, sino que si lo hace de buena manera, te está ayudando a mejorar. No necesariamente significa que hay que agradecerlo y bajar la cabecita y todo, sino tener una actitud que demuestre agradecimiento y que demuestre que lo estamos tomando de la mejor manera. Estos 4 puntos para recibir retroalimentación y para dar retroalimentación, eventualmente, si logramos irlos aplicando, obviamente no se puede cambiar la manera en la que recibimos un consejo, nuestra personalidad no se puede cambiar en un segundo o de un día para otro, pero si intentamos poco a poco irlo aplicando, tanto al dar como al recibir retroalimentación, eventualmente vamos a ver que no solo se nos quedan las lecciones que nos dan, sino que también aprendemos a ser más receptivos, aprendemos más cosas y eventualmente esto va ayudándonos a mejorar nuestro desarrollo integral y a ser mejores líderes de nuestra vida y de la sociedad.